Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade desde las Islas Caimán y hoy me acompaña Antonio Piñero. Él está en Galicia. Saludos Antonio, bienvenido. Pues muchos saludos, bien hallado y a todo el mundo que nos Bueno, hoy, oiga. hoy seguimos con nuestro séptimo episodio de la vida de Pablo. La vez anterior conversamos sobre la epístola a los Gálatas. Podemos presumir que la escribió en Éfeso. Y entonces habíamos hablado sobre la llegada de Pablo a Éfeso. Hemos dicho varias veces que no es tan fácil sincronizar lo que Pablo nos dice sobre su propia vida con lo que Hechos nos dice. Entonces, Hechos narra muchas cosas que ocurrieron en Éfeso, pero antes de llegar a eso, yo quisiera hablar de dos cartas más que Pablo escribió desde Éfeso, probablemente, que no sabemos bien en qué momento las escribió, si las escribió antes de unas aventuras o después de algunas aventuras que ocurrieron ahí en Éfeso. Pero bueno, no, ese no es nuestro problema ahorita. Lo que nos interesa más es conocer el contenido de esas cartas, que por supuesto es Primera y Segunda Corintios, ¿no? Corinto. Correcto. Bueno, empecemos por Primera Corintios, que sabemos, o con toda probabilidad, que la escribió Pablo desde Éfeso, porque seguramente la comunidad que él había dejado atrás en Éfeso, recordemos que él estuvo año y medio viviendo en Corinto, seguramente esa comunidad pues le envió alguna correspondencia a él y él escribe unas cartas en respuesta a ello. Yo presumo, Antonio, que en Éfeso él hacía lo mismo que en Corinto, ¿no? Que era montar su chiringuito y fabricar tiendas y tal. Sí, ciertamente, sin duda. Además también dice que, bueno, pero hubo un momento en que dice que se fue a un local, Mm. digamos, ¿eh? Y allí pues se dedicaba más a enseñar. Probablemente tendría algún mecenas, pero yo creo que a pesar de todo, ese es dedicarse más que él trabajaba por los motivos que ya dijimos antes. Él no quería ser ningún pesado. Sí, claro. Bueno, entonces le llegan esta correspondencia seguramente de Corintio y él responde. Y la primera respuesta es la primera epístola a los Corintios. Yo estoy fascinado con esta epístola, la estuve leyendo ayer y los comentarios que tú me dices, que tú tienes en tu libro, ¿no? Y bueno, yo diría que de todas las comunidades que dejó Pablo atrás, la de Corinto sin duda es la más pintoresca por varias de las cosas que vamos a hablar hoy. ¿Qué dice Pablo en esa carta? El conjunto, bueno, lo que pasa es que está respondiendo. Está respondiendo. Entonces, nosotros tenemos que adivinar lo que le están preguntando y responde. En líneas generales, lo primero que dice es que el individuo que cree en Cristo se salva en grupo, pero en grupo compacto y en unidad. La fe es difícil, mantenerse en la fe es más difícil aún. Si la parusía tarda, puede haber tentaciones. Entonces, no se puede formar facciones, no se puede formar grupos, no se puede decir que uno es superior a otro. Y la primera parte ciertamente está dedicada a no formar facciones. Uh -huh. Segunda idea, bueno, pues Detente la un momentico segunda. ahí, detente un momentico ahí, porque quiero hablar de estas facciones. Él habla de las facciones de un tal Apolo, de Jesús, de Pablo. ¿Cómo se forman esas facciones en la comunidad de Corinto? En realidad no lo sabemos, ¿eh? Pero probablemente lo que cree la gente es que la gente, cuando digo la gente, quiero decir los investigadores independientes con los que, digamos, yo he tratado con gente en vida, como dije antes, ¿no? O con libros de bibliografía en general. Pues lo que suele decir es que la facción es, digamos, o bien porque alguien esto los bautizó a ellos. Recordemos que Pablo afirma que él no bautiza a nadie. Son muy pocos los que bautiza. Él deja la tarea de bautizar a otros, la considera importante, pero como físicamente secundaria. Y él se dedica a la predicación, a la proclamación. Él estaba convencido de que era muy bueno, como dijimos ayer, vendiendo ideas, ¿no? Vale. Pues entonces dicen unos, los que hay, digamos, pues que se sienten más de un partido que de otro porque les ha bautizado Pedro o Apolo o Pablo. Bueno, y aquellos que son del partido de Cristo, ¿qué?
esa solución es problemática, ¿no? Porque el partido de Cristo es que acaso viene Cristo ahí en espíritu desde el cielo y los bautiza. Entonces, como a mí no me convence y yo lo digo, es posible que dentro, digamos, de la predicación de Pablo, primero, hubiera que Pablo, aunque él afirma que tiene a título de gloria no haber, digamos, pisado el terreno de otros, sin embargo, es muy probable que en Éfeso sí pisara el terreno de otros. ¿Y cuál es el terreno de otros? Y ahí yo voy. El terreno de otros son dos. Son Apolo y es Pedro. Empecemos por Pedro. Bueno, pues Pedro predicaría, como dijimos también, a los judeocristianos solamente. Y Apolo probablemente también a los judeocristianos, pero no sabemos si también con alguna, raro, raro por el conjunto de lo que nos dicen los hechos de los apóstoles y de Apolo, que es poco, y el mismo Pablo, pues era un hombre, digamos que al principio era un seguidor de Juan Bautista propiamente, y que realmente se convierte al judeocristianismo más bien tarde. Pero bueno, era un buen retor, un buen orador, y arrastraba a su gente, y Pedro también a la suya entre los judíos. Y probablemente el partido de Pablo son los llamados neumáticos. Neumáticos en la carta quiere decir aquellos que poseen de una manera especialísima el neuma, el Espíritu de Dios. De esto podemos hablar porque a mí me parece que este hilo conductor, aunque luego podamos hablar de otras cosas, tal como digo en mi libro, que por cierto no es una biografía de Pablo, que a mí me interesa menos, sino es una interpretación del pensamiento paulino, tampoco es una introducción, como cree que es alguno, no, es una verdadera interpretación. Bueno, pues entonces yo creo que los de Pablo son los digamos, parte de los neumáticos que le siguen, pero los de Cristo son los superneumáticos, aquellos que en un lenguaje, digamos, pintoresco son los que se creen los super, los fantásticos, los estupendos, los que tienen más que otros. Ten en cuenta que en la antigüedad, en tiempo de Pablo, se cuantificaba la cantidad de espíritu que tenías. La gente era mucho más materialista de lo que pensábamos. Entonces ellos cuantificaban la cantidad de espíritu y pensaban que tenían más espíritu de Cristo que nadie, incluso en algún momento más que Pablo. Y por eso yo digo que aunque Pablo ataca a las facciones en líneas generales porque está convencido, es una idea muy judía, que se salva el individuo, sí, cierto, pero se salva dentro del grupo y cuanto esté más íntimamente unido al grupo, más fácil es conservar los condicionantes de la salvación. Pues bien, lo que yo creo es que en toda la epístola lo que hace Pablo es atacar a esos súper y decirle, ojo, no os creáis superiores a los demás porque estáis haciendo algo que va en contra del espíritu de la salvación común. Y además no tenéis ningún miramiento, no solo sois maleducados, digamos, en la cosa externa, ¿no? Algunos ricos, por ejemplo, como podemos decir después, decían, bueno, si yo tengo algún problema con alguno de la comunidad, por lo que sea, por ejemplo, porque les había prestado dinero, pues se iban a los tribunales de fuera. Eso le fastidiaba mucho. Pero los neumáticos, sobre todo, despreciaban, por ejemplo, a los judeocristianos. Dicen, mira esos. Si es que resulta que andan todavía con miramientos, que si esta comida es pura, que si esta no es pura, que si tal y que cual, nosotros estamos por encima de ellos. Es decir, nuestro neuma, nuestra mente, está tan en contacto con Dios que incluso, aunque nuestro cuerpo pecara, no pasaría nada, porque el espíritu no puede contaminarse por el cuerpo. Es decir, que si en algún momento esta gente visitara alguno de los prostíbulos de Corinto, pues no pasaba nada, ¿no? Bien, es que hay tantísimos temas en 1 Corintios que Raymond Brown es un individuo en el que yo, en mi guía para entender el Nuevo Testamento, en muchos momentos, aun estimándole muchísimo, yo soy el traductor al español de él, de la introducción, pues yo he enfocado mi guía para entender el Nuevo Testamento en algunos aspectos en contra de Brown, ¿no? Y, por ejemplo, el libro mío también de la historia de la pasión, pues también en contra de Brown. Pero Brown dice, yo, si me tengo que quedar con alguna carta,
es Primera Corintios, porque es la que me informa más de Pablo, la que me informa más de las comunidades, la que tiene en conjunto pues más ideas y todo esto, y coincide contigo en que es la que más le llama la atención en todo. Y dice, si fenecieran todos, no me quedo con Romanos, sino me quedo con Primera Corintios. Oye, es mucho, ¿eh? Luego quiere decir que tenemos que estimar mucho esta carta porque hay un montón de ideas y es interesante. Vale, pues entonces la primera es la unidad. Ese es el primer gran tema. Eso es, unidad. Podemos ojo, presumir... Se salva el grupo, ¿eh? Se salva el grupo. Es que él está intentando formar la familia de Dios nueva. Vale. Sí, creo que hacia el final de la carta él incluso usa una metáfora como que las distintas partes del cuerpo tienen que venir juntas para formar el cuerpo entero, ¿no? Que yo creo que es una idea estoica y hay una fábula de Esopo donde el estómago se pelea con las manos. Sí. Y pareciera que una moraleja de esa fábula es que las manos y el estómago tienen que también trabajar juntos. Claro, pero el cuerpo ese místico, yo estoy convencido de que lo que se inspira a Pablo es la teoría estoica, ya que lo has nombrado, la teoría estoica de que todos los ciudadanos dentro de la polis, de la ciudad, ¿no? deben formar una unidad. Si no, la polis, la ciudad, se va al garete. O la conquistan otros, o pierden las plazas comerciales, o les roban las colonias, o lo que sea. Esa unidad. Es decir, y no hay nadie en la polis que no tenga su valor, aunque sea el último agricultor por ahí, que incluso un esclavo que fortalece a su dueño. Bueno, pero en Pablo, el cuerpo místico, ante todo, hay que unirlo a un tema tremendo de 1 Corintios, que es en respuesta a los adeptos a los cultos de misterio y a esos neumáticos que presumen de una unidad de su espíritu. Sí, pero esa unidad e intimidad se consigue fundamentalmente por todos, con tal, no solo por los neumáticos, por todos, con tal de que sigan las normas de verdad y celebren la cena del Señor como es debido. Y ojo, el que no la celebre como es debido, igual enferma como castigo divino y se muere. O sea, que eso es otro tema tremendo de 1 Corintios. Bueno, vale. Tú verás, es que hay tantas cosas. Sí, bueno, vamos por parte. Podemos presumir entonces que si había un partido de Pedro es porque Pedro estuvo en Corinto bautizando a alguna de esta gente. Pues yo creo que sí. Es decir, eso es uno de los puntos fuertes para la tradición de que Pedro luego finalmente estuvo en Roma, aunque no tengamos ninguna fuente, digamos, directa ni segura. Sí. Y este Apolo, sabemos que luego él fue a Éfeso, porque Hechos narra que Aquila y Priscila como que lo apartaron y le dijeron, mira, tú estás enseñando algunas cosas equivocadas, este es el verdadero mensaje, o algo así. Eso es. No, es decir, más que equivocadas, es decir, inacabadas, imperfectas. Porque Apolo, como digo, y otros más que ha hecho, si eso conocían solo lo que se llama el bautismo de Juan. Efectivamente, las ideas sobre Jesús, y si Juan fue el maestro de Jesús, podemos decir que Juan nos sirve en sus ideas de encuadramiento del pensamiento básico de Jesús al principio, ¿no? Pues esta gente debería tener, digamos, el pensamiento básico de Jesús al principio, pero es que Pablo habla, digamos, es imperfecto porque Pablo lo que tiene es una interpretación de Jesús después de muerto como el Cristo celestial. Pues no tendría que aprender Apolo de Pablo muchísimo. Lo que pasa es que Apolo debía ser también tan autosuficiente como Pablo. Es decir, no quería que nadie le pisara el terreno. No cede a Pablo y realmente Pablo dice, oye, vete conmigo y tal. Le da largas. Sigue solo. Wow. Bueno, sigamos. Está ese primer tema. Hay muchas otras cosas que aparecen. Yo te las voy a ir planteando y tú me vas comentando sobre ellas. Yo veo en 1 Corintios que a diferencia de otras cartas, y quizás por esto Raymond Brown decía que este era su favorito, sí, es porque en esta carta hay mucha ética, muchas directrices, digamos, muy prácticas, que no la hay en otras que son más de teología y tal, ¿no?
Coméntanos un poco sobre las recomendaciones éticas que Pablo da ahí en 1 Corintios, sobre todo con cuestiones del matrimonio y bueno, claro, y también sobre si se debe comer carne ofrecida a los ídolos o no, que ese tema también parece confuso. Yo creo que esos son los dos temas básicos. Bueno, el comportamiento general, ten en cuenta que en todas las cartas siempre tiene al final una pequeña parte parenética, ¿no? Pero las virtudes que predica Pablo, aparte del amor al Mesías, de la fe en el Mesías, del seguimiento de la ley del Mesías, en Gálata, las demás son virtudes estoicas, como que dices, es decir, casi no deberíamos comentarlas porque son virtudes elementales que los discípulos de Pablo, bueno, elementales, quiero decir básicas, perdón, no elementales, sino básicas que los discípulos de Pablo pondrán de relieve cuando ya están de acuerdo todo el mundo en lo fundamental, a saber que la gran virtud es amar al Mesías, amar al prójimo, comportarse muy bien dentro del grupo y seguir la ley del Mesías. O sea que yo de eso no voy a hablar más porque, digamos, me parece que lo conoce más la gente, pero vamos a fijarnos en el capítulo 7, ¿no? Que es el que tú dices, cuando probablemente estos superneumáticos, digamos, los super, probablemente estaban divididos en dos ramas, unos que podían ser libertinos, pero otros que eran muy ascéticos e incluso decían que es bueno abstenerse de mujer y realmente eso escandalizaba porque hay que tener en cuenta que el matrimonio en el judaísmo es una institución absolutamente elemental. Es decir, es como si Dios hubiera dicho que no hay más remedio que casarse porque si no, no se mantiene el pueblo judío, y como si Dios les hubiera dicho a procrear, que es la única manera de mantener mi pueblo elegido. Algo así, ¿no? Entonces, si vienen unos señores y le dicen, oye, pues mira, no pues... Oye, espérate, que hay un señor aquí que me está molestando con el teléfono y lo voy a rechazar. Y ahora voy a pagar. Es que otras veces lo apago. Bueno, ya está. Vale, seguimos. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Entonces tú imagínate que a Pablo, que es un judío también, le viene uno diciendo, y además probablemente, ya digo, ascéticos y quizás pagano-cristianos, que el matrimonio es una cosa rechazable. Entonces él dice que ni hablar. El matrimonio es una cosa santa, el matrimonio es estupendo, además el matrimonio es necesario y en contra de lo que dicen esos, el matrimonio es bueno y razonable. Ahora bien, estamos en la época mesiánica y ahora ya se le ve las orejitas al lobo, ¿no? El lobo, digamos, es Pablo, y dice, sí, eso es hasta ahora, pero en la época mesiánica, aquí lo único que importa es mantenerse agradando al Señor. Y si tú te casas de alguna manera, ya tienes menos tiempo para el cultivo de la religión, de la libertad, de la oración y todo esto. Entonces, él dice, en el fondo, yo quisiera, y esto sí que lo hablamos también, yo quisiera que la gente fuera como yo, es decir, célibe o viudo, ¿no? También lo hablamos. Pero no lo puedo decir porque es que no hay mandato del Señor a propósito del celibato, ¿no? Ni yo lo tengo, ni yo lo impongo. Bueno, entonces, de hecho, para Pablo, en la práctica del cristianismo de ese momento, en las creencias de Pablo, ciertamente el matrimonio es un mal menor. O si mal menor es demasiado, es un bien, pero un bien secundario que sí se rechaza en pro de otros bienes de naturaleza superior. Incluso dice al principio esto, que en algún momento le parece muy bien que en el matrimonio los esposos se separen para dedicarse a la oración, el ayuno y a la castidad. Simplemente como decir, bueno, ahora nos paramos y ya está. Pero es fantástico también lo que dice Pablo, cosa que es muy progre. En esto son derechos y deberes iguales, es progre para su momento. El cuerpo del varón le pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece al marido, y tanto derecho tiene uno como otro. Eso es una bomba, eso sí que es una bomba, y el misógino Pablo está poniendo aquí
una pica en Flandes, por la sencilla razón de que proclamar para un griego que se casaba con una mujer de 12 o 13 años para tener, digamos, solamente la familia legal, pero que se dedicaba a todo tipo de amor libre, esto es una bomba. Y es muy moderno. Yo creo que debemos reconocérselo a Pablo. Bien, y otra cosa que quiero decir. En el capítulo 7, aunque no trate de normas morales estrictas, que es el ámbito que tú habías empezado hace un momento, a mí me gustaría insistir muchísimo porque es una de las claves, está en el capítulo 7, en los versículos 19 y 21, que es cuando dice claramente que la circuncisión es nada y la no circuncisión en sí mismo es nada. Se refiere a lo físico, es decir, lo que importa, léase entre líneas, es la circuncisión espiritual, aunque eso lo desarrolla quizás más en Filipenses. Pero bueno, lo que va, dice, no te importa. A ti no te importa. Si tú eres judío, pues muy bien, eres judío. Pero si tú eres pagano, quédate en el mismo estado en el que fuiste llamado. Esto no lo veo comentado en casi nadie como clave. Y es clave para decir que el pagano que cree en Cristo no tiene que convertirse en judío, pero se salva. Y si no tiene que convertirse en judío, por mucho que les fastidie a los colegas de Santiago, fariseos y sacerdotes, pues no están obligados a cumplir la ley de Moisés entera. El decálogo sí, pero no entera, por mucho. A mí me parece que es tan básico esta idea, tan básico como, por ejemplo, la justificación por la fe, el ejemplo de Abraham, ¿no? Es básico en el entendimiento de Pablo, como pensar que Pablo pues era un judío. ¿Por qué? Porque creer en Cristo no hace falta, dice expresamente, que yo deje el judaísmo, ni que te hagas pagano, pero se lo dice claramente. ¿Cómo no lo veo yo? Esto en la mayoría de los libros confesionales sobre Pablo, que se les llega la boca, como comenté el otro día, diciendo que Pablo rompe con el judaísmo. Pero por favor, este es la regla de la abuela, con el dedo. Lea usted, por favor, aquí. Lea, por favor, aquí. Y nada más, y saque las consecuencias, pero no omita algo que en el capítulo 7 de 1 Corintios es para mí básico y, vamos, para mí fue básico. Como fue una idea básica para mí cuando yo caí en la cuenta después de mucho pensar y casi como quien dice maldecir a Pablo y mirar al cielo y decirle, baja Pablo que me vuelves loco, aquí que no te entiendo, baja y dime qué diablos piensas aquí. Cuando yo vi que la ley tiene dos partes, que hay una ley eterna y que es temporal, que hay una ley solo para los judíos y otra para una parte de la ley que es solo para los judíos, y que la ley cambia en época mesiánica, eso fue el gran chispazo que a mí me costó 2 años. Y luego fui corriendo a un rabino y le dije, oye, yo tengo esta idea. Y como este rabino, pues que es Mario Sabán, y que es muy, digamos, muy de la Torah Atzilut, es de la Torah de la Cábala y todas esas cosas y tal, me dijo, pues claro que esto es evidente, que hay una ley eterna, otra ley que es temporal y que la ley cambia en época mesiánica. Y cuando me lo dijo un rabino súper piadoso, empecé a decir ¡hurra! Y le dije a Carlos Segovia, con el que al principio por internet yo iba discutiendo punto por punto lo que estamos hablando ahora muchas veces, pero por escrito. O sea, nosotros discutíamos por escrito y dábamos razones, y tal, uno en contra y otro. Pues entonces también a Carlos Segovia esta idea le dijo, caramba, esta idea es básica. Y se le iluminó también la cabeza. Pues bien, eso está en el núcleo en 1 Corintios 7, 19, 21. Y vamos, me tendría que doler la boca del tiempo que tendría que dedicar a proclamar la importancia de esos versículos. Sí. Bueno, y yo creo que hay muchos otros historiadores que te acompañan en esto, porque
hay una cosa que se llama la nueva perspectiva sobre Pablo, que básicamente trata de argumentar las cosas que tú has argumentado, que Pablo siguió siendo judío, pues nunca abandonó. Claro, pero eso es la super nueva perspectiva, porque la primera nueva perspectiva sobre Pablo, de O'Neill y de Wright y de Dunn, de UNN, esa ya cambia bastante, pero no llega hasta este extremo. Yo soy de la nueva super perspectiva, salvo en una cosa, que los judíos, estos novísimos, es decir, los de ahora que están estudiando a Pablo, llegan a decir algo que yo no puedo admitir, a saber, que el Mesías de los judíos vale solo para los paganos y que no es necesario que los judíos crean en el Mesías en contra de Pablo por la sencilla razón de que el templo y la purificación de los pecados por el arrepentimiento interno y por el sacrificio anual del día de la expiación declaraba justos a los judíos. Eso no es paulino. Y sin embargo, mis colegas súper judíos sí lo defienden. Y yo ahí disiento radicalmente de ellos. ¿Vale? O sea que hay la nueva producción, la supernueva, no, la extrema, un poco fanática, y yo me aparto de... Sí. No, yo suscribo yo suscribo la que tú defiendes, Antonio, porque ciertamente creo que al leer a Pablo no se queda muy claro que el Mesías es para todos, no solamente para los paganos. Eso está muy claro, creo yo, en las cartas. Bueno, ahora, fíjate, tú dices una cosa, ¿no? Que es que, y esto va en continuidad con lo que has venido hablando sobre cuán judío fue Pablo. Podríamos decir que Pablo fue judío hasta el final, porque él dice, en la era mesiánica, cada quien tiene que permanecer en lo que está. Si eres pagano, sigue siendo pagano. Claro, tienes que aceptar a Cristo, pero sigue siendo pagano. Pero no en el sentido de que creas en los dioses paganos. Sí, gentil, quise decir. Es decir, que seas gentil, pertenezcas a la gente, si no te hagas judío. No sea que la gente nos entienda mal, ¿eh? Ahora claro, aquí. Claro. Ya. Bueno, si eres gentil, sigue siendo gentil. Si eres judío, sigue siendo judío. Si estás soltero, yo quisiera que fueras soltero, pero bueno, mejor casarse que quemarse. Pero si puedes permanecer soltero, sigue permaneciendo soltero, ¿no? Y tú decías que bueno, que a Pablo lo podemos felicitar por progre, porque dice, bueno, el hombre es de la mujer y la mujer es del hombre, y eso pues para el siglo I es bastante avanzado. Ahora, yo diría también, y te pregunto aquí tu opinión, que por otra parte, sí es un poco retrógrada en el sentido de que si él dice, hay que dejar las cosas como están, porque es la era mesiánica, y si eres gentil sigue siendo gentil, y si eres judío sigue siendo judío, pero también... Si eres esclavo... Sigue siendo, exacto, si eres esclavo sigue obedeciendo a tu amo, y eso no tiene nada de progre. No, bueno, pero en aquel momento, no es progre para ti, pero no era retrógrado para el siglo I, simplemente mantenía el status quo. Siento negarte esa premisa. Es progre para el siglo XXI. Ninguno de los más excelsos, y tú conoces bien la filosofía y la historia de la filosofía, y convendrás conmigo que ningún excelso estoico escribió jamás una página entera dedicada a la abolición de la esclavitud. No, claro que no. Jamás. Entonces tienes que decir en bloque qué retrógrados eran todos los estoicos. Y esa proposición yo no la sostendría. Luego, ten cuidado. No juzgues a Pablo con el siglo XXI encima. Júzgalo con el siglo I. Bueno, es que el problema es que ha habido gente que ha querido retrotraer a Pablo al siglo XXI y que todo lo que él diga ahí es aplicado o debe ser aplicado a hoy. Entonces yo digo, no, un momento, si vas a aplicar una máxima que diga que el hombre pertenece a la mujer y la mujer pertenece al hombre en el siglo XXI, eso yo lo acepto como progre. Pero que vayas a decir, citando a Pablo, que cada quien debe permanecer en su lugar y que los esclavos obedezcan a los amos, aplicar eso al siglo XXI, no, yo eso no lo puedo considerar progre. Yo puedo entender que en el estándar del siglo I, bueno, estaba bien, pero aplicar eso al siglo XXI, como quieren hacer algunos pastores y tal, no, eso no lo puedo aceptar. Bueno, pues haces muy bien y yo tampoco. Pero una cosa es no aceptarlo en tu fuero interno y otra cosa es emitir juicios de valor externos. Yo eso no lo emito. Y sí, bueno, lo que podemos decir es que quizás para la época en la que él vivió,
Bueno, pues no, era lo normal. era Y lo yo normal. Sí. también, ya que le acusan tanto de misógino, pues entonces me entra el prurito también de defenderlo, ¿no? Pero Vale, vamos, no niego lo que tú dices, en vale, vale, vale. absoluto. Ah, y otra cosa. Siempre he dicho que un filólogo, es decir, un estudioso independiente, que en este caso es un historiador, y de lo cual tú participas también, porque has escrito libros que son de mucha crítica, digamos, a la sociedad y al pensamiento, pues entonces resulta que un filólogo y un historiador jamás, salvo que se las meta a teólogo y no es lo nuestro, puede aplicar algo que es de hace 2000 años, pensando que es palabra divina, aplicarlo a la vida espiritual de los creyentes del siglo XXI. Lo siento, no es No, mi no, tarea, ni es no, mi tarea y no lo haré jamás. Por lo tanto, yo y no ocurriré yo, en esto, dicen algunos, hombre, hay que aplicarlo al siglo XXI. Están locos, no tienen ni idea de lo que es el menester de un historiador y de un filólogo. bueno, y es que yo creo que aquí volvemos a algo que yo creo que hemos hablado hace muchos años, en algunas Oye, conversaciones que tuvimos hace algunos años, que es tú, que yo tú sigo... perdona, Dime, perdona, que insisto una cosa, Gabriel, que es dime. importante, que ahora lo recuerdo. Tú sabes esa máxima famosa de Spinoza, ¿no? Acciones humanas non, non lugere, non spernere, non ridere, non lugere, es decir, ni despreciar, ni entristecerse por ella, ni reírse de ella, sed, sino inteligere. Nosotros no pretendemos más que entender. Y Mm. punto, se acabó. Adelante. Bueno, y claro, yo entiendo la expectativa apocalíptica de Pablo, estas cosas tienen mucho sentido, pero el mundo no se acabó, Claro, el mundo siguió. claro. Y yo aquí suscribo mucho lo que decía Albert Schweitzer, el famoso historiador alemán, cuando habló sobre Jesús. Dice, bueno, Jesús dijo cosas que tenían sentido si el mundo se iba a acabar, pero si el mundo no se acabó, ya no tiene mucho sentido que nosotros sigamos aplicando estas directrices éticas en nuestro mundo porque no son aplicables. Y yo creo que lo mismo aplica a Pablo. Lo podemos entender. Y ciertamente, si el mundo se fuera a acabar, mucho de lo que Pablo dice tiene sentido. Pero bueno, el mundo no se acabó. Lo que podemos hacer es tratar de entender en el siglo I, pero no aplicar eso al siglo XXI, ¿no? Que es lo que muchos de estos teólogos tratan de hacer. Bueno, sigamos con 1 Corintios. Yo digo que es pintoresca, Antonio, porque los corintios hacían muchas cosas que son tan contrarias a lo que uno se imagina de una comunidad cristiana, ¿no? Por lo menos en el estereotipo. Entonces te voy a nombrar algunas y tú me vas comentando. Unos iban a visitar burdeles, ya tú hablaste de eso, prostitutas, ¿no? Otro vivía con la esposa de su padre y a Pablo eso no le agrada. Sí, sí. Bueno, O, pero dime, dime. ojo, que su padre se había muerto, ¿eh? Claro, quiero decir, pero en los judíos es gravísimo. Mm. Aunque la viuda no tenga que ver nada con el hijo, es un pecado grave. Ojo, el padre se había muerto, ¿eh? No convivía con la esposa de su padre viviendo el padre. No, el No, padre no, había sí, sí, ya eso lo sabemos, pero aún así escandaliza, ¿no? Y entonces yo puedo entender cómo Pablo se escandaliza por esto. Otros, mira, esto sí me llama la atención. Celebrando la Eucaristía, aparentemente, digamos, los más pobres llegaban tarde porque tenían que trabajar. Entonces, cuando los ricos llegaban primero, se comían toda la comida como cerdos y no dejaban comida a los, a para los, los a pobres. los demás, ¿no? Es verdad, es verdad. Eso lo Eh, en el capítulo 11 clarísimamente. Sí, sí, sí. Pero te digo, no es la imagen típica que uno tiene de la comunidad cristiana, que son gente muy piadosa y tal, ¿no? ¿Y qué me dices de los neumáticos estos súper espirituales que desprecian a los pobres que andan ahí mirando a ver si esto ha sido ofrecido a los ídolos, que si no lo puedo comer y con unos escrúpulos de conciencia y ellos que están en la altura con la conciencia liberada dicen tontos? También es muy extraño eso en un cristianismo primitivo fervoroso. Bueno, Mm. ¿y qué quieres que comente? Pues ya Sí, he comentado. sí, si quieres coméntame lo de la carne, porque de que si es lícito o no comer la carne, porque los neumáticos aparentemente dicen, bueno, esa carne, si viene de ídolos no las comeremos, y Pablo aparentemente dice,
los ídolos no son nada. Entonces, si viene de la carne de ellos, pues eso no importa, igual la pueden comer. Traten de que no sea de ellos. Lo que dice Pablo, en el fondo, aunque no lo dice claramente, es: si tú eres un cristiano y sabes perfectamente que los ídolos son nada, y un amigo tuyo que es totalmente pagano te invita a cenar, vete y no preguntes. Y no saques absolutamente la conversación si hay un plato de carne, ¿de dónde viene esto? No, te lo comes y en punto. Ahora bien, si por cualquier motivo, yo pienso cómo pensaría Pablo, si por cualquier motivo el dueño dice, no, es que esto lo he comprado, oye, fíjate, es que era un toro magnífico que se lo sacrificaron a Júpiter y la carne pues se la he comprado a los sacerdotes en el mercado y todo esto y tal, entonces resulta que, pues entonces resulta, ¿qué es lo que haría Pablo? Pues en mi opinión, Pablo muy sonrientemente ese plato lo rechazaría, pero no diría nada y seguiría comiendo de lo demás. Una decisión una solución muy práctica, digamos. Una solución muy práctica. Otra cosa que me llama la atención de la conducta de los corintios en esta primera carta es que aparentemente muchos hablaban en lenguas, ¿no? Sí. Y tenían éxtasis y tal. Y Pablo, a él no le gusta mucho eso tampoco. No lo reprocha, pero dice, póngale cierto control. ¿Qué nos dice Pablo sobre esta experiencia? Pues lo que tú has dicho hasta ahora, que él no rechaza los carismas espirituales. Yo insistiría una cosa. Estamos en una comunidad relativamente pequeña, que cabe digamos, en una casa de un rico grande, o todo lo demás en dos, ¿vale? Y que estarían juntas y además se podrían a lo mejor reunir, digamos, por el patio de alguna manera. Es decir, era una comunidad doméstica. Bueno, pero una comunidad de fanáticos. Y tú imagínate ahora lo que hacen algunos pentecostalistas cuando de repente empiezan a cantar y todo eso. O qué hacen, por ejemplo, los fanáticos del candomblé cuando empiezan a dar vueltas y hay humo y hay no sé cuánto y se fuma y los tambores y bum, bum, bum. Al final acaban estáticos perdidos y dicen lo que hoy, siglo XXI, está ocurriendo. Pues en aquella época, en aquellos gente que se creían poseídos del espíritu, estaban en trance, y hablar en lenguas quiere decir, pues, decir gemidos, alaridos, palabras incoherentes, que era, digamos, como la expresión de la posesión del espíritu, cuya lengua, por ser divina, no podía ser humana. Y entonces dice Pablo, muy bien, estupendo, nosotros somos una comunidad carismática. Los carismas espirituales nos gobiernan. Nosotros no tenían obispos, no tenían disciplina así estricta. Simplemente, ¿quiénes eran los jefes cuando no estaba Pablo? Pues los maestros y los profetas, ¿no? Entonces dice Pablo, magnífico, pero ante todo, tengamos un poquito de orden, porque si resulta que entra un gentil y nos ve en estado estático, se creerán que todos estamos borrachos, y eso no puede ser. Y él dice claramente, prefiero una palabra con sentido, es decir, que edifica el espíritu del prójimo, es decir, una palabra profética, aunque también a los profetas hay que interpretarlos a veces, porque dicen cosas que son ambiguas, cuanto menos. Bueno, prefiero una palabra clara a 1000 palabras en lenguas. ¿Por qué? Porque la palabra en lengua es, digamos, un gozo y un carisma individual que se goza ese individuo. Los demás se quedan inalvis, nada, no saben nada, no aprenden nada, no sienten nada, solo admiran que el espíritu está allí. Dice, pues vale, un poquito, pero se acabó. Tiene que ser, y a mí me parece fantástico, fantástico. Y eso también yo no lo he visto jamás en el mundo antiguo. La frase que dice Pablo en el capítulo 14, yo no sé si es en el 32, antes de la famosa glosa, pero en el capítulo 14, que dice, los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, y se acabó.
Eso es una frase que jamás se ha dicho en el siglo I y que es una frase súper progre. Es decir, en el siglo I, ¿qué es lo que pensaba? Los vates, es decir, profetas paganos, los adivinos, gentiles y paganos, los augures y toda esa gente, y los profetas cristianos, era que nadie podía poner coto al espíritu. Y viene Pablo y dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Eso es una frase súper rompedora en el siglo I. No lo dice ningún griego, ningún pagano, ningún judío en lengua griega, ni en nada. Y, ¿sabes? Te lo digo muy bien, porque yo hice la tesis, mi tesis doctoral, precisamente sobre el concepto de la inspiración en el cristianismo primitivo y si era griego o romano en el fondo. Y después, si ese concepto de la inspiración, que podía ser griego y romano, es decir, enloquecido y estático, había sido una de las condicionantes para elegir libros para el canon, sí o no. O sea, una tesis que planteaba un problema y que yo respondí a lo primero, fijando, oye, Pablo dice una cosa fantástica. Y a lo segundo, el carisma de la inspiración profética, siguiendo a Pablo, no significó en absoluto nada a la hora de elegir ningún libro para que entrara o dejara de entrar en la lista canónica de los libros sagrados. Pues bien, el fundamento está en Pablo y el fundamento está también en que las comunidades primitivas estaban tan llenas del Espíritu que si cualquier escrito, texto, mensaje o libro que publicara un extático de esto entrara ya ipso facto en el canon cristiano tendría de 5 a 10.000 libros. Y eso era imposible. ¿Comprendes? Sí, ¿tú crees que Pablo... Me parece genial. ¿Tú crees que Pablo... ¿Tú crees que Pablo conocía la tradición de Lucas o el autor de Hechos, de los primeros capítulos de Hechos y el evento de Pentecostés? ¿Pablo conocía esa tradición? No tengo ni idea. No lo sé. No te lo pregunto porque lo que se me ocurre pensar... creo que se puede responder a esa pregunta. ¿Tú crees que no se puede responder? No, porque Pentecostés es totalmente legendario, fabuloso, miraculoso, sobrenatural y posible. Eso puede ser un invento y yo no doy un ardite, como decían los antiguos, porque eso sea tal cual se cuentan los hechos. Lo siento mucho, pero hay... Bien, y aprovecho para decirte una cosa. En el libro que ya está hecho por José Montserrat, por Gonzalo Fontana, que han escrito como aproximadamente 1/3, y 2/3 he escrito yo, el libro que se titula así, Los libros del Nuevo Testamento, que es una nueva introducción general, nuevas introducciones particulares, que editamos el Nuevo Testamento empezando por Primera Tesalonicenses, que hacemos un comentario, un breve comentario a todo, es un libro muy gordo, puede tener aún con un formato tremendo y con pocos márgenes 1500 páginas, no lo sé, porque lo están maquetando todavía. Bueno, a mí me ha tocado Hechos. Y fíjate, no hay ni una sola sección de Hechos donde al principio yo hago un resumen sobre la historicidad o no historicidad, como lo hacemos en los evangelios, en algunos, por ejemplo, en Mateo y Juan, más de manera global. Yo lo he hecho en Lucas y en Marcos más por secciones, es decir, me he mojado más, ¿no? Pues en los Hechos no hay ni una sola sección. Y Pentecostés, de una manera especial, a la que yo no le ponga algún pero respecto a la historicidad. Todo Hechos. Alguno dirá, bueno, este señor es descabellado, pero no, admito unas cosas y tengo mis dudas prácticamente en todas las secciones. Pues imagínate tú, como para pensar que eso es verdadero y que Pablo lo había conocido. Ni idea, vamos, lo digo que es para un observador independiente impensable. Eso no se puede responder. Vamos, y yo no lo sé. Sí. Bueno, vale, entendido, muy bien. Bueno, seguimos con la conducta de los corintios y las respuestas de Pablo. A mí me da la impresión, Antonio,
que algunos corintios no creían en la resurrección como algo literal, y Pablo se los tenía que aclarar y decirles, sí, miren, porque ustedes le están dando como... Y es irónico, ¿sabes por qué, Antonio? ¿Por qué? Porque, por lo siguiente, porque yo me he encontrado, sobre todo en España, no tanto en América, mucho más en España, cuando he visitado España, me he encontrado con teólogos que quieren ser así como progres, ¿no? Que quieren ser como de avanzadas y dicen, bueno, al estilo Bultmann y tal, y dicen, bueno, tú no tienes que aceptar la resurrección como algo literal, sino que es, digamos, una metáfora que te explica que es una, digamos, como una renovación espiritual, y el evangelista, quien haya escrito esos textos, pues utilizó las imágenes de su tiempo para expresarnos esta verdad eterna, que no te la tienes que tomar literalmente, ¿no? Y hay algunos historiadores que yo estoy seguro que tú los conoces, por ejemplo, Crozan, John Dominic Crozan, que fue sacerdote, pero él también es uno de estos teólogos que quiere ser como de avanzada, ¿no? Y decir, bueno, no hay que interpretarse estas cosas literalmente, sobre todo la resurrección, sino que es una forma poética de expresar verdades eternas, eso sí, ¿no? Pero una forma poética. Y a mí lo que me parece irónico es que ellos prácticamente están defendiendo algo que ya los corintios estaban defendiendo y que Pablo los corrige. Muy atinada esa observación. Así es. No, apenas tendría más que comentar porque con eso está dicho todo, y ese es exactamente mi pensamiento. Eso es un pensamiento, pues, wishful thinking. Es decir, en inglés significa, pues, voluntarioso, totalmente arbitrario, no correspondiente con la realidad. Pensamiento arbitrario mío, porque me da la gana. Decir que Pablo y los cristianos primitivos, cuando hablaban de la resurrección, hablaban metafóricamente y simbólicamente, me parece estúpido desde el punto de vista de un historiador del siglo I, porque es tan pasmosamente, es una cosa que constituye una evidencia en singular, no evidencias. Eso es un anglicismo que son pruebas o lo que sea. Una evidencia, es decir, casi algo que se representa como evidente por sí mismo. Forzar innúmeros textos. Hace falta forzar el sentido de decenas y decenas de textos para afirmar eso. Es más, hay un famoso protestante alemán, Lüdemann. Yo creo que ha sido traducido en castellano, no lo sé. Sí, sí ha sido traducido. Sí, sí, yo tengo libros de él en castellano. Gerd Lüdemann. Sí, Gerd Lüdemann. Sí. Pues este individuo también defiende lo mismo. Niega lo de la resurrección y tal. Hombre, bueno, pues tú puedes negarlo como un teólogo moderno, pero no apliques tus ideas a los antiguos. De ningún modo, de ningún modo. Lo que decían los neumáticos, que para eso eran paganos y griegos, era algo que sabemos por líneas generales de la filosofía griega, a saber, que en la dualidad de la que está compuesto el ser humano, cuerpo y alma, lo único importante es el alma, y que el alma es inmortal y eterna, y que el cuerpo es innecesario para la beatitud eterna en la isla de los bienaventurados o en el Olimpo. O, si eres platónico, digamos, en el ámbito del uno y del bien, en la cúspide de la pirámide, y donde te habrás reunido como alma inmortal con el conjunto de las ideas preexistentes. Vale, como quieras explicarlo, y desde luego para los estoicos, de cuya ética vivimos, ciertamente el cuerpo se corrompía y el alma incluso también, no había ninguna inmortalidad, pero en todo caso los estoicos, algunos empezaron ya a pensar, bueno, a lo mejor el alma, o bueno, en la memoria de los demás y tal. Es decir, que si algo pensaban los griegos es que el alma era inmortal. Y estos neumáticos superespirituales, los super de Corinto, lo que decían, si yo ya he recibido la revelación, si estoy en posesión del neuma, si ese neuma que yo tengo es consustancial con la divinidad, ya he resucitado. Y esa es la tesis del capítulo 5 del Evangelio de Juan, 5:24. Aquel que cree ya ha resucitado. Es lo que se llama teología presentista. O sea que estos modernos
lo que hacen es también interpretar a Pablo a tenor del posterior Juan, que en eso tiene un pensamiento muy griego y muy gnóstico y muy espiritualista y muy místico. Pero ese no es el pensamiento de Pablo, ni de los cristianos primitivos. Lo fundamental, ni de los fariseos, ni de los esenios. Ningún fariseo que pensaba que el ser humano, a pesar de lo que lo dijeran los griegos, pues era un conjunto de mi cuerpo, que si tú, vamos, un fariseo que se descuidara un poco, si tú tocabas a una mujer, pongamos, tocabas también su alma. Al tocar los pastes tocaba su alma. Y si en la conversación penetrabas, digamos, en su alma, era como si también estuvieras tocando al ser humano completo que tiene cuerpo. En el fondo, aunque aceptaban la dicotomía, la división platónica, no era una aceptación muchas veces sincera. Los fariseos, y si Pablo era de talante, al menos fariseos, creían en la resurrección de los cuerpos y no podían imaginarse que un ser humano quedara dividido y fracturado y que el mundo futuro no formara parte del ser humano completo. Ese es el pensamiento de Pablo y ese es el pensamiento que ha heredado el cristianismo, que ahora los teólogos quieren fijarse sobre todo en dar un paso más todavía, como los super espirituales de Corinto y como Juan 5:24 especialmente, y tener una teología presentista para lo cual la resurrección es inútil, se salen del judaísmo, se salen del judeocristianismo habitual y se salen del pensamiento paulino y se salen del pensamiento normal de la Iglesia Católica, que en esto sigue a Pablo. Sí. Mira, Antonio, podemos estar de acuerdo, y yo estoy de acuerdo contigo, en que Pablo claramente dice que la resurrección es literal y que la vida, lo que vamos a encontrar después de la muerte no es solamente en alma, sino que tiene que haber también un cuerpo en concordancia con el entendimiento judío de la persona. Pero hay un giro sobre el cual te quiero preguntar. Hay algunos autores que son la minoría, pero los hay, que ellos dicen, sí, todo eso es verdad que Pablo creía todo eso, pero, el nuevo cuerpo, en función de que Pablo dice que será un cuerpo espiritualizado y glorificado, que será una versión mejorada, es distinto y distinto numéricamente, no solamente en cuestión de cualidades, sino también de identidad numérica, es distinto del cuerpo original. Y por eso, dicen algunos, es que Pablo nunca habla de un sepulcro vacío, porque en su manera de entender la resurrección de Jesús, seguramente el cuerpo de Jesús estaba ahí podrido y Dios le dio un nuevo cuerpo. Y bueno, si el cuerpo, si digamos Pilato hubiese sacado el cuerpo de Jesús y lo hubiese paseado por todo Jerusalén, según estos intérpretes, eso no habría perjudicado la temprana creencia cristiana, porque ellos habrían aceptado que es que la resurrección era con un nuevo cuerpo. Y ellos, los que dicen esto, se basan también en 1 Corintios, cuando Pablo habla de un nuevo cuerpo espiritualizado y tal, y la ausencia del sepulcro vacío. ¿Qué nos dices tú de esa interpretación? A mí me parece un poco forzada, pero intrigante. Es intrigante, pero esforzada, sin duda alguna, y ese no es el pensamiento de Pablo. Si a Pablo le dices que el cuerpo que va a resucitar es numéricamente distinto y él lo entendiera, te miraría con unos ojos de asombro absolutos, porque para él es ese mismo cuerpo, si no sería otra persona. Lo que le importa es su persona y lo que importa es la persona. Lo que pasa es que Pablo es también un hombre místico y que está dentro de un ámbito que nosotros podemos llamar prenóstico o prenosticista, si lo comparamos con la poderosa entidad de los sistemas gnósticos bien hechos, como los valentinianos, carpocacianos o fitas y todos esos del siglo II. Estamos en un momento en que se está formando eso, pero Pablo participa también de esa atmósfera. Así que Pablo, lo que yo le puedo decir eso es un falso problema respecto a Pablo. Está hiperinterpretando a Pablo y Pablo probablemente jamás se planteó ese problema, sino que Pablo pensó que por un milagro divino el cuerpo sería cuerpo, pero dejaría de ser esa parte de carne
que es imposible que herede el reino de Dios, porque aquí Pablo es adepto a la filosofía platónica vulgarizada. Soma, cuerpo, sema. El cuerpo es la sepultura del alma. Y por lo tanto, él no puede admitir sino que ese cuerpo, por un milagro, sigue siendo el mismo numéricamente, insisto en esto, aunque sea cualitativa y cuantitativamente distinto. Y como era un milagro, Pablo jamás se paró un segundo a explicarlo, ni le importaba explicarlo. Él simplemente afirmaba una verdad, pero no daba ninguna explicación de que eso fuera así. ¿Acaso dio alguna explicación detenida de la justificación, por ejemplo, de que la cruz es, digamos, el sacrificio que opera en pro de todos, de la limpieza, el pulido, el eliminado de todos los pecados de todo el mundo? Pues estrictamente no lo dice en ninguna parte con toda claridad, lo da por supuesto. Sería que lo explicaría él, pero en las cartas lo da por supuesto. Hay un montón de cosas en sus cartas que lo da por supuesto, que a lo mejor explicó o no necesitaba explicar porque nadie se lo planteaba en ese momento. Y una de estas cosas es esta. Vale. Esta no es interpretar bien a Pablo si le planteas que Pablo llega a pensar. Esos son disquisiciones modernas que sacan consecuencias bien lógicas de los textos, pero que los textos no tuvieron en cuenta en el siglo I jamás, y Pablo menos. Así que a mí esa interpretación me parece curiosa. Sí, ahí te perdí, pero ya vas a... Término, yo digo, no entendería bien a Pablo si yo pensara que Pablo pensara a su vez que el cuerpo era numéricamente distinto. Imposible. Vale, entendido. Bueno, llevamos una hora, Antonio, pero no quisiera cerrar sin que me hicieras un comentario de un tema que tú discutes en tu libro sobre la tradición de Pablo y la Eucaristía, que se discute en 1 Corintios. Sí. Tú en tu libro dices que tú opinas y ofreces buena evidencia al respecto de que Jesús seguramente no instituyó la Eucaristía. No la Y eso es digamos, si a Pablo se le puede acusar de inventar algo, seguramente la Eucaristía está ahí como uno de los inventos de él en 1 Corintios. ¿Por qué tú crees que Jesús no instituyó la Eucaristía y por qué tú crees que esto es un invento de Pablo en 1 Corintios? Bueno, primero, Jesús no instituyó la Eucaristía porque sí, está todo el mundo de acuerdo, incluso los católicos teólogos, y no saquen las consecuencias que Jesús fue un judío cabal, que Jesús jamás quebrantó la ley, que Jesús no abjuró del judaísmo, que Jesús no quiso fundar ninguna religión alguna. ¿Cómo va a instituir Jesús, y ahora lo explicitaré más, un acto con el cual se borra absolutamente una de las funciones importantes que tiene el templo, a saber, ser la expiación de los pecados? Es decir, si tú te tomas la expiación de los pecados conforme a la Eucaristía, tal como lo dice Pablo, el templo es absolutamente innecesario. Absolutamente. Pero, disculpa que te interrumpa ahí, Antonio. ¿Tú no ves en Jesús en algunos dichos? Y te pregunto si son genuinos esos dichos o no, pero hay algunos dichos que tuvieran cierta animadversión contra el templo en sus predicciones de que ni una piedra va a quedar. Y tú podrías decir, bueno, no, eso refleja la destrucción del templo en el 70, pero no. Yo no diría que lo refleja porque él claramente dice que ni una piedra va a quedar y sí quedaron algunas piedras. Por lo tanto, no es una profecía a posteriori, sino que pareciera que el propio Jesús sí lo dijo. Vale. Y de acuerdo, como muchos profetas profetizaron y muchos, decenas y decenas de personajes judíos profetizaron que aquel templo actual sería destruido. Pero también dijo Jesús que Dios, con mano de Dios y no con mano de hombre, edificaría un templo puro y santo. Por lo tanto, esas palabras contra un templo, como los de decenas y decenas de profetas judíos anteriores totalmente judíos, no significan atacar la importancia del templo, sino al revés, dignificarlo y decir, el templo ahora, como es impuro, pues tiene que venir un templo, pero con sus funciones purificadas, y por lo tanto, esto es tan impuro que hay que aniquilarlo para
como dice Ezequiel, para hacer un templo absolutamente nuevo y que cumpla con sus funciones. Luego hay que sacar justamente lo contrario. Las palabras de Jesús con el templo, contra el templo, significa el aprecio del templo, no acabar con el culto. Y ahora fíjate, un señor que se presenta, sigue la cronología sinóptica. El Domingo de Ramos se presenta como el rey, el Mesías, del reino esperado de nuestro padre David, el nuevo David, ¿vale? El lunes o ese mismo día, según unos Marcos, o al día siguiente, según Mateo y Lucas, purifica el templo que acabo de decir, que es una institución que él quiere purificar porque está totalmente contento de su valía. Luego predica durante todos esos días cosas estupendas que ahondan en la ley de Moisés, etc. Luego se transforma en un verdadero judío cuando sibilinamente niega que se pague el tributo al César, sibilinamente. Y resulta que el jueves da un cambio radical, funda un culto nuevo, una religión nueva, en la que el templo no tiene nada que ver. Por favor, eso es imposible. Y por último, la institución de la Eucaristía, aunque sea simbólica, en Pablo supone que un judío tiene, aún simbólicamente, que romper el tabú de la ingestión de la sangre. ¿Tú sabes lo que es eso para un judío? Romper el tabú de la ingestión de la sangre, aunque sea simbólicamente, y dices esto es simbólicamente, pero después con la transustanciación peor todavía, esto es verdaderamente el cuerpo y la sangre, y yo me como la sangre. Por favor, eso es imposible en una mente judía, y ahí soy tajante. Jesús jamás pudo haber fundado la Eucaristía. Ahora bien, Pablo no la funda porque sí. Oye, que no me estoy metiendo en la última cena, que tampoco la última cena fue pascual, sino que fue una cena de despedida. No podemos seguir. Ahora, porque ya se ha cumplido nuestro tiempo y yo también tengo que hacer otras cosas. Pero pero termina la idea, porque termino la idea de que eso es que me parece imposible, pero Pablo no lo inventa. Dice que lo ha recibido del Señor directamente, es una revelación. Y lo único que dice Pablo es la interpretación profunda del sentido de la última cena. ¿Y para quién lo dice? Para los corintios, no para los judíos, sino para los corintios. Y por eso aparece la institución de la Eucaristía solo en Pablo y en Corintios. Y en Corintios significa tanto la institución de la Eucaristía como incluso el bautismo un guiño a estos súper adeptos antes de la espiritualidad del misterio, que eran neumáticos, prenósticos, místicos, lo que quieras decir, y dice, pero no te das cuenta que esa unión que tú quieres con la divinidad, que es la que consigues en los cultos de misterio, o en las comidas que cada vez, por ejemplo, las comidas que preside Anubis, que eran famosos, sí, Anubis, en los actos de las ménades, de las vacantes, en la que la ingestión del cabrito era comunión con Dioniso. Dice, pero tú no te das cuenta que tomando pan y vino, si sabes que esto fue lo que él tomó, pan y vino en la última cena, y lo interpreta simbólicamente porque me lo ha dicho a mí, una revelación de Dios, te estás uniendo místicamente con el Mesías. Luego ya tienes todo, oh Corintio, a ti que te ha sido prohibida, porque sigues siendo gentil, la entrada en el templo de Jerusalén. El éxtasis, la devoción, el sentimiento de la presencia divina que tienen los judíos verdaderamente fervorosos en el templo está para ti, oh Corintio, totalmente prohibida. Totalmente prohibida, porque tú no puedes pisar allí y pasar allí más adelante del atrio de los gentiles, so pena de muerte. Pero, sin embargo, tienes una cosa. Simbólicamente tú tienes un sustituto, y es unirte al Salvador por medio de repetir esa última cena en lo sustancial y hacerlo no una comida de Anubis, sino una comida del Señor exaltado. Pero sí quiero enfatizar que esto que tú estás diciendo es solo para los gentiles.
Sí, fundamentalmente, en principio, Pablo era solo para los gentiles. Ten en cuenta que para Pablo el fin del mundo era pasado mañana, no era para los judíos. Solo que ahora la Iglesia dice que es también para los judíos y para los gentiles, pero eso es una interpretación no paulina. Paulina es que mañana se acababa el mundo, por lo tanto, que él pensara que esa interpretación simbólica de la última cena es solo para los gentiles de Corinto, ¿qué dificultad hay? Desde el punto de vista que Pablo es un fanático del fin del mundo. Ninguna. Entonces, digamos, para ver si te entiendo bien, Pablo claro, seguramente escuchó... Y el judío es judío. El judío cumple la ley entera y el gentil tiene otra cumple el decálogo y no, pero tiene, por ejemplo, la interpretación simbólica de la Eucaristía que un judío jamás se la puede permitir, porque eso significaría romper con el templo de Jerusalén, y Pablo les dice que no rompan, por favor, que son judíos, que sigan siendo judíos, que vayan a los sacrificios, todo. Déjame ver si te entiendo bien, y tú me corriges, según lo que entiendo de tu explicación. Tú dices que Pablo recibió la tradición, seguramente, de una cena de despedida. Correcto. Que Jesús no sabía que era la última, por supuesto. Por supuesto. Entonces, una vez que él escucha ese festín que se hace, sin mencionar ningún tema eucarístico, él le añade la interpretación eucarística, es decir, bueno, el pan es el cuerpo y el vino es la sangre. Sí, señor. Y es solo para gentiles. Y digo que no es para los judíos. Y ante el asombro de que la excelsa Eucaristía no sea para los judíos, respondo que el judío es judío y el gentil es gentil, que el judío tiene su templo y el gentil no lo tiene, pobrecito, y que además el mundo se acaba mañana. ¿Qué importa que los judíos no tengan la Eucaristía? Sobre todo que les molestaría muchísimo ingerir el cuerpo del Mesías. Eso es propio solo de los gentiles. Bueno, pero te pregunto, si como tú dices, Pablo siempre fue judío, es presumible que él nunca comió el pan asumiendo que era el cuerpo y bebió el vino asumiendo que era la sangre, porque como él siempre fue judío, eso también habría sido impensable para él como judío haber hecho eso. Claro, él podría estar, digamos, allí y que otros entendieran, pero para él esa cena era una cena normal, era impensable. Él no podía saltarse el tabú de la sangre. Impensable, soy consecuente. Vale. Bueno, Antonio, pues ha sido muy productivo nuestra discusión sobre 1 Corintios, y la próxima vez que nos reunamos pues podemos hablar sobre 2 Corintios y algunas de las aventuras de Pablo en Éfeso. Te agradezco el haber estado aquí hoy. Bueno, pues igualmente, yo encantado.